Buenas tardes. De nuevo, con el formato de aula abierta, abordamos un interesante tema de derecho de sucesiones, como es el de las deudas de la herencia y el beneficio de inventario. Quiero agradecer la colaboración prestada en la difusión de la actividad de hoy al Colegio Notarial de Valencia, al Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, a los colegios de abogados de Alcoy, Alicante, Elche y Orihuela, a la Asociación de Profesores y Profesoras de Derecho Civil y al Instituto de Derecho Iberoamericano. Tenemos hoy como ponente a Juan Pablo Murga, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, a quien agradezco la disponibilidad que tuvo desde el primer momento para participar en esta nueva actividad de la cátedra. Cedo ya la palabra al moderador, a Delfín Martínez, notario de Alicante, para que proceda a la presentación. Cuando quieras, Delfín. Buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos a esta nueva sesión de aula abierta. Juan Pablo Murga Fernández es doctor en Derecho por las universidades de Bolonia y Sevilla. Actualmente es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla. Sus tesis doctorales han merecido premio extraordinario de la Universidad de Sevilla y el premio Sancho Rebullida a la mejor tesis de Derecho Civil. Cuenta con una amplia experiencia internacional, con estancias y docencias como profesor visitante en diversas unidades extranjeras: Bolonia, Oxford, Manchester, Padua, Innsbruck y Florida. Es investigador principal de diversos proyectos de investigación estatales y autonómicos en materia de derecho de sucesiones. Tiene importantes publicaciones en materia de sucesiones sobre sistemas europeos de liquidación de deudas sucesorias legítimas y libertad de testar, deudas de la herencia, personas con discapacidad en derecho de sucesiones, etc. En julio de 2023 es nombrado director de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Sevilla. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Juan Pablo Murga para que nos hable sobre las deudas de la herencia y el beneficio de inventario. Muchísimas gracias, Delfín. En primer lugar, quisiera comenzar mi intervención manifestando mi agradecimiento a los responsables de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Alicante, en particular a su director, el profesor Javier Barceló Domenech, así como a don Delfín Martínez Pérez, representante del Colegio Notarial de Valencia. Y también quisiera aprovechar la ocasión para expresar públicamente mi enhorabuena y reconocimiento por la extraordinaria labor que vienen desarrollando al frente de la cátedra. Se ha convertido, como todos saben, y no hay más que ver, bueno, el éxito que tienen todas y cada una de las actividades que se van realizando, en un espacio de referencia para el estudio y difusión del derecho privado a nivel nacional. El tema del que me voy a ocupar en el día de hoy, deudas de la herencia y beneficio de inventario, al igual que sucede con la generalidad de las cuestiones y los temas que se estudian en el ámbito del derecho de sucesiones, es un tema clásico, pero siempre actual. Una actualidad que además se ve reforzada por la publicación reciente, como tendré ocasión de manifestar con detalle más adelante, de una propuesta de reforma por parte de la sección civil de la Comisión General de Codificación, que suele ser bastante desconocida porque no está publicada en la página web del Ministerio, sino en la revista de Derecho Privado como anexo. El problema planteado por las deudas de la herencia, como les decía, es una de las constantes de todo ordenamiento jurídico y del derecho de sucesiones en particular. Si ustedes lo piensan, cuando se habla de derecho de sucesiones, de transmisión mortis causa, se suele enfatizar sobre todo la posición activa, la transmisión de derechos. Parece que esa transmisión de derechos, de activo, es el elemento más característico de la sucesión. Quizá una razón de que esto sea así es la propia regulación contenida en el Código Civil. En esta materia, como todos saben, regulación contenida en el libro tercero sobre los diferentes modos de adquirir la propiedad. Pero no se debe obviar que una de las finalidades esenciales que persigue el derecho de sucesiones es precisamente la de resolver el problema de qué ocurre con las deudas que deja el fallecido. Además, se debe ofrecer una respuesta que confiera las máximas garantías posibles a los distintos sujetos implicados en el fenómeno sucesorio.
veremos que esta es una de las realidades que da lugar a la complejidad característica de esta materia. Tengan en cuenta además que la pervivencia de las deudas más allá del fallecimiento de su deudor constituye una medida de protección básica para todo acreedor. Y es algo que además beneficia a los deudores en la medida en que el acceso al mercado del crédito resulta mucho menos costoso y más accesible. Tengan en cuenta que si no fuera el caso, si esta subsistencia de las deudas más allá del fallecimiento de su titular no fuera una regla básica, pues nadie daría crédito a un anciano ni a un enfermo, o solo lo haría en la medida en que se prestaran garantías de carácter personal o real suficientes para esa eventualidad del fallecimiento. Una primera cuestión preliminar que merece la pena aclarar es la propia noción de deudas de la herencia. ¿Qué se entiende por deudas de la herencia? Bueno, pues en la literatura comparada y nacional suele ser frecuente la distinción de tres grandes categorías de deudas sucesorias. En primer lugar, las denominadas deudas en sentido estricto, esto es, aquellas deudas que ya existían en la vida del causante y que no se extinguen por su muerte. En segundo lugar, las denominadas cargas de la herencia, que son aquellas que surgen como consecuencia del fallecimiento del causante y apertura de la sucesión. Entre otras podemos mencionar los gastos de funeral, los gastos derivados de la administración de la herencia o, en su caso, también los gastos que se generen como consecuencia de la tramitación del expediente del beneficio de inventario. Y, en último lugar, también integran esa noción amplia de deudas de la herencia las denominadas obligaciones impuestas a través del testamento. Fundamentalmente me estoy refiriendo a los legados. Esta delimitación conceptual de lo que se entiende por deudas de la herencia no es una cuestión puramente dogmática, presenta importantísimas consecuencias prácticas en las que no tengo tiempo de adentrarme. Simplemente tengan en cuenta que al referirme al beneficio de inventario nos interesa la noción amplia de deudas de la herencia, inclusiva de todos y cada uno de esos elementos pasivos a los que acabo de aludir. Otra cuestión o consideración de carácter general que quisiera subrayar es que nos enfrentamos ante un ámbito que es ciertamente complejo. Una complejidad que viene determinada por distintos factores. El primer factor que podríamos destacar es la dificultad de determinar el régimen jurídico aplicable. Esto no es tarea fácil. Nuestro código carece de una sección específica destinada al estudio de las deudas y de su liquidación. Y esto exige un importantísimo esfuerzo de interpretación sistemática de preceptos que no están solo contenidos en el código y en su sede no solo en el título tercero del libro tercero, sino también en otros textos legales, señaladamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el texto refundido de la Ley Concursal y también en la propia legislación notarial. Por lo que respecta al Código Civil, les voy a destacar algunos preceptos que son básicos para entender cómo funciona esta materia. En primer lugar, cabe mencionar los artículos 659 y 661 del Código Civil. De ambos preceptos se colige con enorme claridad que la herencia no solo comprende el activo, sino también el pasivo del causante. Y también cabe colegir que la ley asigna a los herederos la sucesión en el pasivo, esto es, la sucesión en las deudas. Otro precepto que merece la pena ser mencionado es el artículo 1257, donde se evidencia que los herederos del contratante asumen el papel contractual, la posición de parte contractual que correspondiera al causante. Es decir, se subrogan en los derechos, facultades, deberes y deudas, siempre que se trate de derechos y deudas que no se extingan por la muerte del causante. Y por último, también entiendo que es importantísimo la mención al artículo 1192 del Código Civil, donde se establece la extinción de las obligaciones por confusión al reunirse en una misma persona las condiciones de acreedor y de deudor. Y se exceptúa el caso en que la herencia haya sido precisamente aceptada a beneficio de inventario. Este es un precepto al que a veces no se le da la importancia que merece y que, a mi juicio, consagra sin duda alguna, como regla general de nuestro sistema sucesorio, el sistema de confusión patrimonial. Esto es, el estado natural en el que se va a articular la sucesión mortis causa es aquel en el que se va a proceder a una confusión entre el patrimonio hereditario y el patrimonio personal del heredero, confusión que solo puede evitarse precisamente desde la óptica del heredero a través del ejercicio
del beneficio de inventario a través de la solicitud y formalización, siguiendo los trámites previstos legalmente del beneficio de inventario. Este es un primer factor, complejidad determinada por una realidad normativa ciertamente compleja. Otro aspecto que sin duda alguna justifica la complejidad de la materia, que por otra parte es algo característico de la sucesión mortis causa, es la necesidad de conjugar un conjunto de intereses de distintos sujetos implicados en el fenómeno de sucesorio. A la hora de afrontar esta materia y de ofrecer respuestas, hay que tener presente la voluntad del causante, si es que se ha expresado a través del oportuno testamento. En segundo lugar, hay que tener presente al heredero y a su patrimonio. Un patrimonio que puede resultar perjudicado si la herencia es aceptada siendo una herencia de carácter deficitario. Los acreedores personales del heredero, en ese caso, van a ver mermadas sus posibilidades de cobro y van a enfrentarse, van a competir frente a los acreedores de la herencia. Lo mismo sucede en la situación inversa. Si nos encontramos ante una herencia solvente y un heredero que acepta y que no lo es. En ese caso serán los acreedores del causante los que van a ver lesionados sus derechos. Antes del fallecimiento contaban con un patrimonio solvente como garantía y como consecuencia de la aceptación de la herencia, esta garantía puede quedar reducida a su mínima expresión. También han de tenerse presente los intereses de los legatarios, que obviamente pretenderán acceder a su atribución singular lo antes posible. Y por último, también cabe hacer mención de los legitimarios, si es que existen, que desearán pues que les sea atribuida la porción que les corresponda con su defensa cualitativa y cuantitativa. Les decía además que esta es una materia no solo clásica, sino siempre actual, una actualidad que se ve confirmada con la elaboración de una propuesta de reforma integral en materia de deudas de la herencia. Fíjense, en materia sucesoria soplan vientos de reforma y lo han hecho a través de una orden del Ministerio de Justicia de 4 de febrero de 2019, donde se encomienda a la Comisión, a la Sección Civil de la Comisión General de Codificación, el estudio de las reformas en distintos ámbitos. Uno de ellos es la confrontación eterna entre las legítimas y la libertad de testar, y otra es precisamente la cuestión de las deudas de la herencia. Se señala en esta orden ministerial el aumento considerable de las herencias dañosas, particularmente tras la crisis económica. En este caso parece que la orden está pensando en la crisis económica que se inició en el año 2008 y vamos concatenando, como saben, sucesivas crisis económicas. Después vino la pandemia y seguimos padeciendo, ¿no?, los efectos de la misma. Se habla de las posibilidades de reforma, simplificando el régimen de limitación de responsabilidad, optando por un sistema de responsabilidad limitada ex lege, e incluso también se señala y se hace hincapié en la necesidad de abordar específicamente las deudas de la herencia de carácter oculto sobrevenidas a la aceptación. Esta suele ser una cuestión en la que se hace mucho hincapié y haré referencia a una sentencia bastante célebre con carácter reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Cabe cuestionarse si esta cuestión de las deudas ocultas o emboscadas, que afloran con posterioridad una vez que ya se ha aceptado la herencia, constituye o no una realidad bastante frecuente que pueda llegar a justificar o impulsar la necesidad de una reforma. En cumplimiento de este mandato realizado por la orden del Ministerio de Justicia, como les decía, la sección civil ha elaborado una detallada propuesta que ha sido publicada en el número de enero y febrero del año 2023 en la revista de Derecho Privado. De ahí que, como les decía, pues salvo que uno esté especializado en esta materia, puede que desconozca la propia existencia de esta propuesta de reforma. Me referiré a esa propuesta de reforma con carácter posterior. A partir de ahora, pretendo desarrollar mi intervención y hechas estas consideraciones generales en tres grandes bloques. En primer lugar, voy a aludir a los sistemas de liquidación de deudas sucesorias que pueden delinearse en un sentido abstracto, poniéndolo en conexión con los principales sistemas liquidatorios existentes tanto a nivel internacional como a nivel interregional. A continuación, me centraré en el beneficio de inventario, conforme al derecho civil común. Haré referencia a distintas cuestiones particulares y especialmente problemáticas que quizá justifiquen el escaso empleo de este instrumento. Y por último, haré unas breves consideraciones críticas acerca de esta propuesta de reforma elaborada por la sección civil de la Comisión General de Codificación.
Comencemos, pues, con el estudio de los posibles sistemas liquidatorios de las deudas sucesorias, en definitiva, los sistemas a través de los cuales se hace frente al pago de las deudas de la herencia. Desde un punto de vista comparado, y la sistematización, como suele suceder con toda comparación, no es fácil y corre uno el riesgo de incurrir en una excesiva simplificación, omitiendo detalles que son especialmente relevantes, pero hecha esta advertencia y con ese riesgo, pues podríamos clasificar los sistemas liquidatorios en dos grandes grupos o dos grandes categorías. En primer lugar, tendríamos los sistemas de transmisión directa del caudal o de sucesión en la persona, que son característicos de la tradición continental. En ellos hay una figura que es clave, la del heredero, que se subroga en todas las posiciones jurídicas transmisibles, activas y pasivas del causante, y este heredero, aunque a veces no reparamos lo suficiente en ello, y es una idea sobre la que voy a volver a continuación, piensen que el heredero, conforme a nuestros sistemas, es el administrador natural de la herencia. Uno de sus cometidos principales es administrar la herencia, liquidar el patrimonio hereditario, una condición a la que se une la propia de beneficiario de dicha herencia. Beneficiario respecto de lo que quede una vez que sea liquidado, sobre la máxima de antes pagar que heredar. Conforme a este modelo de sucesión o transmisión directa del caudal, el estado natural de las cosas da lugar a una confusión de los patrimonios implicados, del patrimonio hereditario y del patrimonio personal del heredero. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cabe articular esa responsabilidad frente al pago de las deudas de formas diversas. Si nos atenemos a una confusión plena del caudal hereditario, nos acogeríamos, por consecuencia, a un sistema de responsabilidad ilimitado, o ultra vires hereditatis. Si por el contrario lo que pretendemos es limitar la responsabilidad, existen distintos instrumentos que sirven para limitarla, instrumentos que varían en función de que sean solicitados o bien por el heredero o bien por los acreedores de la herencia, una limitación que a su vez cabe configurar de dos formas distintas. Sobre la base de una responsabilidad que va a recaer exclusivamente sobre los bienes hereditarios, es lo que se conoce como responsabilidad o sistema de responsabilidad cum viribus hereditatis, o con la posibilidad de pagar con nuestros propios bienes personales como herederos, si bien hasta el límite cuantitativo de lo recibido por herencia. Es lo que se conoce como sistema de responsabilidad pro viribus. Una de las cuestiones que plantearemos precisamente en relación con el beneficio de inventario en derecho civil común es si rige un sistema de responsabilidad limitado cum viribus o pro viribus. Estos sistemas de tradición continental hunden sus raíces en el derecho romano, una confusión patrimonial que era característica ya en Roma, donde se hablaba de una continuación en términos metafóricos de la personalidad del causante, y que provoca, desde la óptica de los derechos de crédito y derechos reales implicados, una extinción ya sea por confusión o consolidación. También desde la época del derecho romano existían instrumentos que servían para evitar dicha confusión. Sin ánimos de ser exhaustivos, voy a hacer referencia a dos grandes instrumentos precisamente porque son los que llegan hasta la época actual, no solo en el derecho español, sino también en otros derechos civiles de nuestro entorno. Por una parte, la denominada separatio bonorum, o beneficio de separación, que era un instrumento previsto exclusivamente en época clásica a favor de los acreedores de la herencia, y el beneficio de inventario, que se crea en época justinianea en favor de los herederos. Pues fíjense, estos dos mecanismos, estos dos instrumentos, siguen siendo instrumentos vigentes, obviamente con importantísimos matices, entre otros en los derechos civiles de Francia y de Italia. ¿Y qué sucede con el caso español? Sabemos que el Código Civil Español regula el beneficio de inventario, pero no encontrarán ni una sola referencia al beneficio de separación. Quiere ello decir que nuestro sistema, el derecho civil común, carece de una regulación positiva del beneficio de separación. La omisión del beneficio de separación por razones históricas se suele explicar por el hecho de que se alcanza un efecto similar a través de los mecanismos o cauces procesales que ya existían bajo el amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 a través de los extintos juicios de testamentaría y en la actualidad con la denominada intervención judicial de la herencia. Es decir, que sí contamos con un beneficio de separación, si bien articulado a través de la legislación procesal. Un segundo gran modelo de liquidación de las deudas sucesorias es el propio de los países del common law.
voy a hacer una breve referencia al funcionamiento de estos sistemas, quizá porque pueden servir de inspiración de cara a una futura reforma. Sobre todo, creo que es importante destacar algunas ideas preconcebidas que a modo de leyendas se van extendiendo, y digo bien leyendas porque no se ajustan a la realidad, se van extendiendo y a veces se desconoce el alcance real del funcionamiento de estos sistemas. Me refiero a los sistemas denominados de transmisión indirecta del caudal, de sucesión no en la persona, sino en los bienes. Fíjense, bajo la tradición del common law y tomando como paradigma el derecho inglés, la figura del heredero no existe. Lo que existe es el beneficiary, el beneficiario. Y tiene lugar siempre un procedimiento a través del cual tenemos una primera fase en la que se efectúa una liquidación de la herencia a manos de un liquidador, conocido como personal representative. A veces se oye hablar del término executor, administrator. Diríamos que el personal representative es la figura genérica y será executor o administrator en función de que nos encontremos en el ámbito de la sucesión testamentaria o de la sucesión a intestado. Pero en ambos casos hablamos de un personal representative, que podríamos traducir, simplificando las cosas, como liquidador. Pues bien, una vez que ese liquidador, que asume la titularidad de las relaciones jurídicas del causante, efectúa la liquidación, solo con lo que sobre, con el remanente, procederá a la distribución al denominado beneficiary. Y les decía que, conforme a este razonamiento, parecería que existe una separación plena y radical de patrimonios, parece que se pone mucho énfasis en la protección de los acreedores, es un sistema que clarísimamente protege al acreedor, porque no va a haber, sabe que no se van a satisfacer derechos en favor de los beneficiarios hasta que no se liquiden sus respectivos derechos de crédito, si bien hay determinados detalles que de forma muy breve voy a enunciar que a veces se desconocen. Hay tres grandes ideas que suelen ser extendidas y que son erróneas. Primero, se suele decir que la liquidación de la herencia se lleva a cabo por un tercero independiente. Parece que en cuanto oímos hablar de un ejecutor, de un executor, de un personal representative, lo identificamos como un tercero ajeno al fenómeno sucesorio. Craso error. ¿Por qué? Porque es muy habitual que coincida que el personal representative sea a su vez beneficiary. ¿Esto a qué da lugar? Pues da lugar a que haya una absoluta equivalencia funcional entre el heredero continental y el personal representative propio del derecho inglés. Es más, en el ámbito de la sucesión a intestato, en el orden de llamamientos, se prioriza precisamente a la figura del beneficiary. Por tanto, en el ámbito de la sucesión a intestato, esa coincidencia siempre va a existir. Una segunda idea preconcebida y que es errónea es que esta liquidación parece que está sujeta a una supervisión judicial constante. Tampoco es el caso. Fíjense, en derecho inglés ni siquiera hay supervisión judicial cuando la liquidación sea en relación con una herencia insolvente. En ese caso, el personal representative tiene absoluta libertad para liquidar. Asumirá una responsabilidad si no cumple con las reglas establecidas en la legislación correspondiente, pero no está sujeto a supervisión judicial. Y por último, se suele decir que estos personal representatives no asumen responsabilidad personal frente al pago de las deudas hereditarias. Pues fíjense, hay muchos casos en los cuales ese personal representative acaba respondiendo con su propio patrimonio. Entre otros, cuando hay deudas ocultas sin que se haya efectuado un procedimiento de llamamiento público a los acreedores, que suele ser bastante infrecuente y tedioso y costoso en la práctica. En definitiva, el sistema inglés es un sistema de liquidación, de separación patrimonial, pero no en los términos tan tajantes como en ocasiones se suele traducir y difundir a nivel doctrinal. Tengan en cuenta además que en el caso español, de cara a ver otros modelos existentes, contamos con un rico panorama a nivel sucesorio. Tenemos muchos sistemas sucesorios. Sistemas sucesorios que además configuran esta materia de forma dispar. Siendo muy sintéticos en este punto, baste apuntar que en Cataluña, por ejemplo, se recoge el principio de fusión patrimonial con responsabilidad ilimitada, se contempla el beneficio de inventario, también el beneficio de separación. Fíjense, beneficio de separación que se extiende también a los acreedores personales del heredero, que pueden tener interés precisamente porque la herencia pueda ser deficitaria en que se efectúe dicha separación. Y si por algo se caracteriza el régimen catalán, es porque se flexibiliza muchísimo las formalidades necesarias para gozar del beneficio de inventario. Un plazo que es mucho más amplio, 6 meses, y distintas modalidades de inventario, entre las que, por ejemplo, cabe admitir
ese inventario que se hace ante la administración pública competente para el pago de los impuestos relativos a la sucesión. En Navarra y en el País Vasco, lo que se acoge es un sistema de responsabilidad limitada, configurada de forma pro viribus, conforme al entendimiento de esta noción hecho anteriormente, y se prevé específicamente que necesariamente ha de tomarse en consideración un determinado valor, pero la cuestión más controvertida en relación con esos sistemas es que no se determina en qué concreto instante debe realizarse dicha valoración. Esta es una laguna crucial que comporta una extraordinaria inseguridad jurídica. Y por último, en Aragón, que parece ser un sistema que inspira claramente la propuesta de reforma elaborada por la Sección Civil de la Comisión General de Codificación, contamos con un sistema de responsabilidad limitada del heredero, aunque no se haga inventario, se dice textualmente, donde el heredero responderá exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto. Esto es, limitación de la responsabilidad cum viribus, con una plena separación patrimonial. Llegamos así al estudio del beneficio de inventario, que sin duda es una de las cuestiones que más interesarán señaladamente a los notarios y prácticos del derecho que estén asistiendo a esta conferencia. Regulación del beneficio de inventario. Bueno, pues como todos saben, el beneficio de inventario se regula en el Código Civil, los artículos 1010 a 1034, regulación que debe complementarse con los artículos 67 y 68 de la Ley del Notariado. Todos estos preceptos, además, fueron objeto de una importante reforma al hilo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015, momento a partir del cual la autoridad competente en términos exclusivos y excluyentes en esta materia es precisamente el notario. Plantearemos la responsabilidad que ha pasado a asumir al notario en distintas fases procedimentales de este expediente. Ya les digo que hay muchas dudas acerca de algunos de estos trámites y quizá eso explique pues, el hecho de que no sea un instrumento empleado con mucha frecuencia en la práctica. Tengan en cuenta que el beneficio de inventario se regula conjuntamente con otra figura que es el derecho de deliberar. El derecho de deliberar. Claro, esta regulación conjunta, ya les anticipo, que provoca muchísimas confusiones en la práctica. A nivel doctrinal las provoca y también las provoca a nivel jurisprudencial. A continuación les recogeré algunos pronunciamientos que son ciertamente llamativos y que denotan esta confusión entre ambas figuras. Del conjunto de la regulación contenida en el Código, se puede decir que encontramos normas que son comunes a ambas figuras, por ejemplo, artículos 1011, 1012 y 1014 a 1016, sobre la forma y el plazo de solicitud. El plazo para realizarlo también es común, artículo 1017, así como la solicitud del pago de los legados, artículo 1025. Todos estos son preceptos que, como digo, son comunes a ambas figuras. Después tenemos normas específicas aplicables al derecho a deliberar y otras específicas reconducibles al beneficio de inventario. Por lo que respecta a las normas específicas del beneficio de inventario, cabe destacar el artículo 1021 y el artículo 1023. Y en lo que hace a las normas referidas solo al derecho de deliberar, cabe destacar el artículo 1019 y el artículo 1022. Les decía que son figuras que, aunque se regulan de forma conjunta, son clarísimamente independientes. Y ahora les voy a subrayar cuál es la diferencia esencial que cabe trazar entre una y otra. Comenzando con el derecho de deliberar, como imagino que saben, se trata de una facultad que se confiere al llamado a una herencia, al llamado que aún no ha aceptado, por tanto, dicha herencia, en los términos del artículo 1010, párrafo segundo, donde se nos dice que también podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia para deliberar sobre este punto. La finalidad que se persigue con el ejercicio del derecho de deliberar es clara. Se trata de determinar cuál es el estado en el que se halla el patrimonio hereditario de cara a adoptar una decisión acerca del ejercicio del ius dilationis. Una cuestión que es clave para el derecho de deliberar y que es común también para el beneficio de inventario es la necesidad de confeccionar un inventario. Una confección del inventario donde se tienen que reunir, lógicamente, elementos activos y pasivos, se tienen que reunir una serie de formalidades y plazos, alguna referencia procedimental haré más adelante,
Y es importantísimo que transcurrido la conclusión de la confección de dicho inventario, se cuenta con un plazo para decidir acerca del ejercicio del ius delationis. Un plazo que es de 30 días. Y si no ejercita el ius delationis en ese plazo, se entiende que la herencia se haya aceptada pura y simplemente. Desde un punto de vista práctico, se suele decir que el ejercicio del derecho a deliberar es como la contrapartida a una respuesta ante el eventual ejercicio de la interpellatio injure del 1005 por parte de algún interesado en la herencia, señaladamente los acreedores de la herencia. ¿Cuál es la diferencia esencial que cabe trazarse entre el derecho a deliberar y el beneficio de inventario? Pues que en un primer caso nos encontramos ante un llamado que aún no asume la condición de heredero, y en el caso del beneficio de inventario ya sí contamos con un heredero. Y esta diferencia básica presenta extraordinarias consecuencias prácticas. ¿Por qué? Porque mientras nos encontremos en la esfera del derecho de deliberar, lo que nos hallamos es ante una situación de herencia yacente. Será la herencia yacente frente a la que deben dirigirse todas las pretensiones. Herencia yacente que no olviden que ostenta legitimación procesal en atención a los artículos 6.1 y 7.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Les decía que a nivel jurisprudencial se aprecia una extraordinaria confusión entre ambas figuras. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 14 de diciembre de 2005 se declara lo siguiente, se dice: la situación típica de la herencia yacente es precisamente la del heredero que acepta la herencia a beneficio de inventario, en tanto no se practica ese inventario y se produce la definitiva aceptación o repudiación. Evidentemente se está confundiendo plenamente la aceptación del beneficio de inventario con el derecho de deliberar. O una sentencia reciente dictada precisamente por la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de octubre del año 2016, donde una comunidad de propietarios reclama el pago de 3.798 euros en conceptos de gastos de la comunidad repercutible a una vivienda que es titularidad del causante. La demanda se dirige contra la herencia yacente del causante, propietario a título privativo, y alternativamente se dice contra quienes resulten ser sus herederos. Las herederas, en este caso 2 hijas, hacen uso del derecho de deliberar y se encuentran en el momento que se interpone la demanda por parte de la comunidad de propietarios en la fase de formación del inventario. Se opone por parte de estas herederas falta de legitimación pasiva, porque aún no se ha aceptado la herencia. El juzgado de primera instancia, sorpresivamente, estima esta falta de legitimación pasiva, lo cual es confirmado de forma impactante por la propia audiencia provincial. Y recojo aquí algunos fragmentos que no tienen desperdicio. Se dice lo siguiente por parte de esta sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. Actualmente no es posible instar derechos cuyas consecuencias legales se hayan definido, y este tribunal comparte el criterio de la juzgadora que los herederos intestados ejercitan el derecho a deliberar para su aceptación, ya pura o a beneficio de inventario o repudiación. La acción no puede dirigirse contra la herencia yacente hasta que por parte de los herederos no se haya aceptado o repudiado la herencia. Esto es, parecería identificarse el ejercicio del derecho a deliberar como una suerte de suspensión de todos los plazos necesarios para poder ejercitar las acciones. Se desconoce que en el caso de que se ejercite el derecho a deliberar, la legitimación pasiva clarísimamente la ostenta la herencia yacente. Y una vez que se acepta beneficio de inventario, esa legitimación pasiva pasa a manos del heredero beneficiario. Otra cuestión que se suele confundir y que trató de aclararse con la reforma de 2015 tras la nueva redacción del artículo 1010 es la distinción entre aceptación de la herencia y régimen de responsabilidad asumida. Claro, a esta confusión pues ciertamente induce el tenor literal del artículo 998, donde parece contemplarse que la aceptación a beneficio de inventario pura y simplemente pudieran parecer 2 modalidades distintas de aceptación. Y esta afirmación de que se trata de 2 modalidades posibles de aceptación esconde ciertas consecuencias que en un orden práctico también asumen una extraordinaria relevancia. Fíjense, idea que es fundamental. La aceptación es única. Solo cabe aceptar o repudiar. Y una vez que uno acepta, determina cuál es el régimen de responsabilidad que va a asumir frente al pago de esas deudas. Si no hace nada, el régimen de responsabilidad será de carácter ilimitado y cabe limitar dicha responsabilidad acudiendo al beneficio de inventario. Si concluyéramos nuestra explicación
en este punto podríamos decir, bueno, pues si tan claro es que a través del beneficio de inventario se limita la responsabilidad, si la limitación de la responsabilidad cubre las espaldas del heredero frente a la posible aparición de deudas desconocidas, también puede resultar beneficioso para el acreedor, que no va a ver mermadas sus garantías patrimoniales porque el patrimonio va a quedar intacto. Pudiera parecer, y cualquier persona que no fuera experto en esta materia podría llegar a la conclusión de que esta es la vía mayoritaria en la práctica. Y usted mayoritariamente parece que el beneficio de inventario tendría toda lógica que fuera lo que se diera. Pues fíjense, no es el caso. Es una acción, y esto los notarios lo saben bien, minoritaria y bastante excepcional. Tengan en cuenta que el valiosísimo Centro de Información Estadística del Notariado arroja unas estadísticas en esta materia que son demoledoras. Fíjense, en el año, voy a hacer referencia a los 2 últimos años donde se recogen ya estadísticas concluidas, años 2022 y 2023. En el año 2022, el número de herencias aceptadas a beneficio de inventario en todo el territorio nacional es de 1.122. Número de repudiaciones, 55.509. En el año 2023, número de herencias aceptadas a beneficio de inventario, 1.345. Número de repudiaciones, 56.179. Esto demuestra que algo falla en relación con el beneficio de inventario. Y quizá la justificación del fracaso del beneficio de inventario pueda explicarse, entre otras razones, por las múltiples dudas interpretativas que arroja su actual régimen jurídico. Cuestiones controvertidas. Voy a seleccionar algunas porque por razón de tiempo no puedo ir analizando todas y cada una de las dudas interpretativas como pueden imaginarse que suscita esta materia. He hecho una selección de las que a mi juicio me parecen especialmente relevantes y problemáticas, tanto en un orden dogmático como en un orden práctico. En primer lugar, y esta es una cuestión dogmática pero que también entraña importantísimas consecuencias prácticas a la hora de interpretar el régimen jurídico sobre el beneficio de inventario. Se suele discutir, y esta es una discusión clásica, si el régimen de responsabilidad por deudas, limitado o ilimitado, cuál sea el que constituya la regla general. ¿La regla general es la aceptación pura y simple o la regla general es el beneficio de inventario? Seguro que son conocedores de la célebre obra de Peña sobre la herencia y las deudas del causante, donde se sostiene que la regla general en nuestro derecho es la separación de patrimonios, de ahí que sea el beneficio de inventario la situación, digamos, natural, de forma que la aceptación pura y simple del régimen de responsabilidad ilimitado constituiría una suerte de excepción a modo de sanción frente al régimen general. Yo en este punto siempre suelo reivindicar la figura de la cruz. Siempre reivindico la figura de la cruz porque la cruz, desde sus primeras obras magníficas en materia de sucesiones, afirmaba, con una inteligencia a mi juicio más moderada y apegada a la letra del código, que sí es cierto que nuestro sistema esté presidido por un principio de separación, pero un principio de separación que no es pleno, sino relativo y en beneficio de los acreedores de la herencia, que son los que no van a ver perjudicada su posición por una actuación de un tercero, en este caso del heredero. Es decir, mi garantía patrimonial no puede verse desvirtuada por la decisión que en su caso adopte el llamado a la herencia. Y esto es lo que justifica que en todo caso los acreedores ostentan una digamos que garantía de cobro preferente frente a los bienes hereditarios. Cuestión distinta es que en perjuicio de los herederos, el estado natural sea la responsabilidad ilimitada que puede evitarse precisamente acogiéndose al beneficio de inventario. Otra cuestión debatida es si nos encontramos, una vez que limitemos la responsabilidad, ante una limitación de responsabilidad cum viribus o pro viribus. El artículo 1023 primero del Código Civil puede generar u ocasionar ciertas dudas. Nos dice que el beneficio de inventario produce a favor del heredero los efectos siguientes. Párrafo primero, el heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia, sino hasta donde alcancen los bienes de la misma. Sobre la base de este tenor, existen dudas acerca de si nos encontramos ante una responsabilidad cum viribus o pro viribus, que en términos mayoritarios a nivel doctrinal y jurisprudencial se suelen resolver afirmando que lo que tenemos en nuestro derecho civil común a través del beneficio de inventario es un sistema de responsabilidad limitado cum viribus. Y existe un argumento que podemos extraer, que es bastante concluyente del propio artículo 1023,
si bien en su apartado tercero, donde se nos dice que no se confunden para ningún efecto en daño del heredero sus bienes particulares con los que pertenezcan a la herencia. Esto es, se está proclamando clarísimamente una separación plena entre los distintos patrimonios implicados. Y esta cuestión no es una cuestión de mera retórica doctrinal, presenta importantísimas consecuencias prácticas que se visualizan sobre todo en sede de las ejecuciones forzosas. Cabe que, por ejemplo, un heredero solicite se oponga a un determinado embargo o ejercite una tercería de dominio si se trata de un embargo realizado sobre sus bienes particulares por deudas del causante. Sí, sí es posible. Y así lo declara la jurisprudencia. Siendo así, partiendo de esta idea de que hay una limitación de la responsabilidad con una plena separación de patrimonios, podemos decir que, en definitiva, esta situación no solo es algo que pueda llegar a beneficiar a los herederos en los términos comentados en relación con los embargos, sino también, ciertamente, frente a los acreedores en relación con la garantía patrimonial que no va a verse alterada a través del beneficio de inventario. Otra cuestión bastante controvertida es la situación en la que se haya sometida el patrimonio hereditario durante la tramitación del expediente de aceptación a beneficio de inventario. El artículo 26 del Código Civil nos dice que el patrimonio hereditario se someterá a administración. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que se satisfagan íntegramente a los acreedores de la herencia y los legatarios. Hasta ese momento, en virtud de lo que se dispone además en el artículo 1034 del Código Civil, va a perdurar una situación de separación patrimonial plena y de situación de administración en la que se hallan dichos bienes de la herencia. ¿Y quién es el administrador? Ciertamente, el heredero beneficiario. El hecho de que el heredero beneficiario sea el administrador, y así, reitero, es lo que se destaca por parte de la regulación vigente, no excluye que no deje de ser titular de esos bienes, derechos que integran el caudal hereditario. Es decir, tan titular es el heredero beneficiario como el heredero que asume una responsabilidad ilimitada. Y de nuevo, esto presenta importantísimas consecuencias prácticas que a veces se suelen confundir. Por ejemplo, el heredero beneficiario puede solicitar perfectamente la inscripción de su adquisición respecto de los bienes inmuebles en el registro de la propiedad. Así lo ha declarado la Dirección General de los Registros del Notariado en distintas resoluciones, entre las que destaca una de 18 de febrero de 2013. También cabe que ejercite las acciones de defensa frente a la ocupación ilegal de los bienes hereditarios. Ostenta todas las facultades dominicales intactas. Y quizá puedan ustedes pensar, bueno, ¿y qué sucede con la venta de los bienes hereditarios? No puede vender los bienes hereditarios, porque va a perder el beneficio de inventario. Así se deduce del artículo 1024 segundo. Cuidado, el hecho de que la venta traiga consigo, en los términos contemplados en el 1024 segundo que deben conjugarse con el 1030, el hecho de que la venta unilateral por parte del heredero beneficiario traiga consigo la pérdida de la responsabilidad limitada, no quiere decir que no ostente dicha facultad dispositiva. Es pleno titular de esas facultades dominicales. Tengan en cuenta que el artículo 1030 nos dice que la venta de los bienes hereditarios se tiene que realizar en la forma establecida en el párrafo segundo del artículo 1024, nos remite a este párrafo segundo, salvo que todos los herederos, acreedores y legatarios acordaren otra cosa. Es decir, que si hay consentimiento por parte de todos estos sujetos afectados a que se va a efectuar la venta y se pacta no solo la venta, sino también el destino que se va a dar a lo que se obtenga de la misma, esta venta no va a provocar la pérdida del beneficio inventario. Pero si no se dieran esas circunstancias, reitero, la venta será perfectamente válida, no ostenta una prohibición de disponer respecto de los inmuebles que integran la herencia, si bien provocará, en los términos que acabamos de analizar, la pérdida de esa posibilidad de someterse a una limitación de responsabilidad. Esta titularidad indubitada de las relaciones jurídicas activas y pasivas del causante hace que ostente plena legitimación también en un plano procesal pasiva y activa. Por ejemplo, desde el punto de vista de la legitimación pasiva y haciendo referencia a distintas sentencias dictadas sobre el particular, el heredero no puede arguir, por ejemplo, falta de legitimación remitiendo a la herencia yacente.
tampoco puede evitar que se le obligue a otorgar escritura pública de compraventa si así hubiera sido pactado por parte del causante. Está obligado a pagar el sobreprecio de una compraventa de vivienda especialmente protegida, de protección oficial. Es decir, que asume la legitimación pasiva frente a todas las posibles reclamaciones que se vayan a dirigir contra la herencia. Porque ya tenemos un heredero, a todos los efectos. De la misma forma, ostenta legitimación activa para ejercitar acción reivindicatoria, para reclamar cantidades sobre prestaciones devengadas y percibidas por el causante, no percibidas, perdón, por el causante derivadas del reconocimiento de una situación de dependencia o ejercicio, como he dicho anteriormente, de la tutela posesoria. Otra cuestión especialmente controvertida es la relativa a los aspectos procedimentales esenciales del beneficio de inventario. Señaladamente, la formalización del inventario y la cuestión espinosa de los plazos. Voy a hacer referencia a cuáles son las principales actuaciones que integran el expediente de aceptación a beneficio de inventario y posteriormente me voy a referir sobre todo a la cuestión de los plazos y alguna referencia haré acerca de las citaciones. ¿Cuáles son las actuaciones que forman parte de este expediente? En primer lugar, la solicitud por parte del llamado del beneficio de inventario. Una solicitud que deberá hacerse frente al notario. Debe dirigirse al notario. En segundo lugar, el notario debe, en su caso, siempre que se den los requisitos necesarios para ello, aceptar dicha solicitud. También, una vez que se ha aceptado dicha solicitud, lo que procede es el otorgamiento de escritura donde conste la aceptación de la herencia por parte de ese llamado y su voluntad de acogerse a ese beneficio de inventario solicitado en primer término. A continuación, debe procederse a la citación de los acreedores y legatarios, se debe practicar un inventario y una vez que ese inventario se concluya, el notario debe cerrar y protocolizar el acta correspondiente en virtud de lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley del Notariado. Tengan en cuenta que las actuaciones que acabo de narrar no tienen por qué seguir ese orden expuesto y en ocasiones además se suelen hacer en la práctica en unidad de acto. En particular, cabe que la aceptación de la herencia se formalice con anterioridad a la solicitud del beneficio. Y hay casos en los cuales no es necesaria la práctica del inventario. No me voy a referir a esos casos excepcionales por razones de tiempo. Por lo que respecta a los plazos, dejando al margen los plazos existentes ante el ejercicio de la interpellatio injure del artículo 1005, cabe destacar que en materia de plazos nos tenemos que centrar en los artículos 1014, 1015 y 1016. Plazos para solicitar el beneficio de inventario y para que en su caso el notario pueda aceptar dicha solicitud, dando lugar, por tanto, con carácter posterior a la aceptación de la herencia. Artículo 1014 y artículo 1015. Hay distintos criterios distintivos para la aplicación de un precepto y de otro. Criterios distintivos que arrojan muchísimas dudas en los términos que diré a continuación. Comenzando por el 1014. Lo que se contempla en el 1014, el supuesto de hecho que se está contemplando, es aquel en el que el llamado tuviera en su poder la herencia o parte de ella. Si el llamado tiene en su poder la herencia o parte de ella, en ese caso la solicitud del beneficio inventario tiene que dirigirse al notario en el plazo de 30 días a contar desde aquel en que supiere ser heredero. Dudas interpretativas que ya plantea este artículo 1014. Primero, ¿qué se entiende por tener en su poder la herencia o parte de ella? Y segundo, ¿qué se entiende por saber ser tal heredero? Son, reitero, conceptos bastante indeterminados que plantean no pocas dudas interpretativas y que son determinantes porque son los que en su caso pueden dar lugar a la denegación del inventario si se hace fuera del plazo establecido. Comenzando con la primera duda interpretativa. ¿Qué se entiende por tener en poder la herencia o parte de ella? En la redacción anterior, al 2015-2014, no hacía referencia a tener en poder la herencia o parte de ella, sino al tener en poder bienes de la herencia o parte de ellos. Con este cambio parece que se aclaran ciertas dudas interpretativas en el sentido de que no se trata sin más de poseer bienes que forman parte del caudal hereditario, sino de poseerlos por título de heredero, de poseerlos como verdadero heredero. De ahí que se esté hablando de la herencia. Isidoro Lora Tamayo, que tiene escritos
magníficos en materia de aceptación a beneficio de inventario, pone distintos ejemplos para aclarar esta afirmación. Un primer ejemplo. Imaginemos que tenemos a un cónyuge viudo que es usufructuario universal y tiene un hijo que vive por tolerancia del viudo en el piso que era privativo del fallecido y que está siendo objeto de posesión por parte de ese hijo, no como heredero, sino por mera tolerancia de ese cónyuge usufructuario. Esa posesión que se está llevando a cabo por parte de ese hijo, conforme a la interpretación que estamos defendiendo, no sirve de cara a que empiecen a computarse los plazos. Lo mismo sucede si ese sujeto en cuestión viene poseyendo los bienes en virtud de un contrato que podría haber celebrado con el causante, contrato de arrendamiento, comodato, etc. En definitiva, debe tratarse de una posesión civil, en el sentido del artículo 430 del Código Civil. Esto es, tener la cosa o disfrutar de un derecho con la intención de tenerla como propias, como heredero. Esta interpretación, que tras la reforma 2015 entiendo que es la más acertada, no es ni mucho menos pacífica a nivel doctrinal y jurisprudencial. Por ejemplo, en clave jurisprudencial les destaco dos casos que se apartan de esta línea interpretativa. Hay un supuesto enjuiciado por la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de junio del año 2010, donde un llamado viene ocupando y disfrutando con su familia de una vivienda que es propiedad del causante, con la tolerancia de ese propio causante. Bueno, pues se entiende en ese caso que la solicitud que se hace debe rechazarse por estar fuera de plazo. Se entiende que esa posesión que venía siendo llevada a cabo es hábil de cara a que se pongan en marcha los plazos perentorios establecidos en el artículo 1014. Hay un caso que digamos que riza el rizo y que es bastante chocante, enjuiciado por la Audiencia Provincial de Murcia el 18 de marzo del año 2009. En este caso, se entiende como posesión y, por tanto, se entiende como tenencia de la herencia y, por tanto, da lugar al que se comiencen los plazos, un supuesto en el que el llamado es un copropietario de una finca rústica y el hecho de ser copropietario hace que se entienda que implique posesión del bien por parte del demandado. No solo en la parte de su copropiedad, sino también en la parte que correspondiera al fallecido. Un caso ciertamente impactante desde el punto de vista más de los efectos, que es denegar la posibilidad de acogerse al beneficio de inventario. Otra duda interpretativa es qué debe entenderse por saber ser el heredero. Conocimiento del hecho de ser heredero. Bueno, en el contexto de la sucesión testamentaria, esto se identificaría con el conocimiento por parte del llamado del testamento. Desde un punto de vista práctica, podríamos identificarlo en el caso de que se trate de un testamento abierto notarial con la solicitud de la copia de ese testamento. Y en el caso de la sucesión a intestata, con el otorgamiento del acta de notoriedad en el que se declara al heredero ab intestato. ¿Qué paradoja plantea esta cuestión en los términos que acabamos de interpretarla? Pues que pueden oponerse a la finalidad que se persigue por la norma. Tengan en cuenta que el artículo 1014 lo que trata es de penalizar al llamado que tuviera en su poder los bienes hereditarios para evitar que pueda llegar a sustraerlos o ocultarlos. Bien, si estamos diciendo y estamos supeditando el inicio del cómputo de los plazos a una actuación positiva por parte del llamado, esta actuación se puede retrasar todo lo que el llamado quiera de mala fe. Pues no solicito la copia del testamento, no solicito la expedición del acta de declaración de herederos ab intestato y con eso voy consiguiendo que los plazos se vayan dilatando. ¿Cómo puede superarse esta situación? Pues si se puede llegar a demostrar que este llamado ha actuado de mala fe, el plazo del artículo 1014 debería comenzar a contarse desde que pudo tener conocimiento de su condición. Por lo que respecta al artículo 1015, aquí nos estamos refiriendo al supuesto de hecho contrario. Es un llamado que no tiene en su poder la herencia o parte de ella, y se añade, y que no ha practicado gestión alguna como tal heredero. En ese caso, contará con un plazo de 30 días para la solicitud del beneficio de inventario, a contar desde el momento en que acepte o hubiera gestionado como heredero. Aquí las dudas interpretativas giran en torno a la expresión gestionar como heredero. ¿Esto qué quiere decir? Gestionar como heredero. Pues miren, y ahora les voy a hacer referencia a un argumento histórico que es bastante concluyente. Necesariamente aceptación tácita.
necesariamente aceptación tácita. La expresión gestionar como heredero, si acudimos al artículo 999 cuarto a contrario, puede parecer que se está haciendo referencia a actos que son de gestión, que tienen que ver con la conservación y administración llevadas a cabo por el llamado, tomando el título o cualidad de heredero. Con esto tenemos que conectar con todo ese acervo jurisprudencial existente acerca de la aceptación tácita, que no es poco complejo. Solo destaco, tengan presente que la petición de liquidación y pago del impuesto no equivale, según el criterio jurisprudencial imperante, a la aceptación tácita, siempre que no vaya acompañada de actos decisivos, como la enajenación de los bienes o el otorgamiento de escritura de arrendamiento de bienes heredados. El artículo 1016, por último, establece una cláusula de cierre y nos dice que en los supuestos en los cuales el llamando no tenga en su poder la herencia ni tampoco la haya aceptado, contamos con un plazo que es el que se identifica con el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de petición de herencia, que como saben jurisprudencialmente se cifra en 30 años. Aquí la peculiaridad que parece salvarse por el argumento histórico al que haré referencia a continuación es que todo ello se supedita a que no hubiera sido presentada ninguna demanda contra el heredero. ¿Qué es esto de que no se hubiera presentado una demanda contra el heredero? Bueno, pues a juicio de la mejor doctrina y acudiendo a los precedentes contenidos en el proyecto de Código Civil de García Goyena, parece que nos estamos refiriendo a la Interpellatio in Iure de 1005. Conforme a esta interpretación, ciertamente estamos incurriendo en una suerte de duplicidad, porque el artículo 1016 estaría reiterando lo que ya dice el 1015, y es que una vez que el heredero no tenga en poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado ninguna gestión, si se ejercita la Interpellatio in Iure del artículo 1005, ¿cuándo se comienzan a computar los plazos? Desde el día siguiente, aquel en el que expire el plazo que ha sido comunicado en ejercicio de ese artículo 1005. Esto se podría haber solucionado, se podría haber evitado esta reiteración absurda en la reforma del año 2015, pero no se hizo. Trascendencia que asume estos plazos, y esto es muy importante desde el punto de vista de la práctica notarial, frente al notario. Es decir, un notario puede llegar a comprobar si estos plazos efectivamente se dan o no. ¿Puede llegar a denegar un notario la solicitud de la práctica de inventario porque ha transcurrido el plazo contemplado en estos artículos? No se le puede exigir al notario que compruebe los presupuestos de hecho a los que se subordinan los artículos 1014 a 1016. Basta con que el notario informe al requiriente, que le advierte de las consecuencias que se derivan en el caso de que esos plazos hayan transcurrido y sobre la base de las preguntas que le formule, si las manifestaciones que efectúa el interesado no arrojan que esté excediendo los plazos, tendrá que aceptar dicha solicitud. Esta es una conclusión que se suele acoger además a nivel doctrinal de forma unánime, primero porque el notario carece de medios para llegar a determinar si esas actuaciones de hecho a las que se supedita el transcurso de los plazos se han dado o no, y además porque tengan en cuenta que el hecho de llegar a perder el beneficio de inventario se configura sobre la base de la culpa o negligencia por parte del sujeto llamado a la herencia. Una culpa o negligencia que solo puede ser declarada a nivel judicial y no notarialmente. Esto no excluye que a nivel judicial los interesados puedan impugnar esa aceptación por entender que los plazos se han traspasado. Tendrán que aportar las pruebas correspondientes. Pero desde el punto de vista de la óptica del notario, difícilmente se va a poder denegar la práctica, en este caso la aceptación de la solicitud, sobre la base del transcurso de esos plazos. Esta suele ser una duda interpretativa bastante frecuente. He tenido algunas conversaciones con distintos oficiales de notaría y siempre es recurrente el tema de los plazos y de las dudas que suscita. Otra cuestión especialmente controvertida, y soy consciente de que voy ya agotando la hora que se me había asignado en primer término, me cederé en algunos minutos, es la cuestión de las citaciones. Las citaciones son fundamentales. De hecho, el cómputo de los plazos para la confección del inventario se supeditan a que se hayan efectuado dichas citaciones. ¿A quién cabe citar? Bueno, sobre la base de lo que dispone el Código y la Ley del Notariado, hay que citar a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciar la práctica del inventario. ¿Esta citación cómo tiene que ser? A mi juicio, necesariamente notarial. Las dudas que existían antes de la reforma de 2015 acerca de si cabe otro tipo o modalidad de citación, incluso la propia citación privada, a mi juicio deben rechazarse. Porque la legislación vigente, el Código Civil y la propia Ley del Notariado
de forma imperativa determinan que esa citación se tiene que efectuar por parte del notario. Y aquí sí que el notario debe realizar una labor lo más diligente posible. ¿Por qué? Porque aquí sí cabe trazar algunos paralelismos con cierta jurisprudencia existente acerca de la pérdida o no del beneficio por el hecho de que las citaciones fueran defectuosas. Hay sentencias, sobre todo en el ámbito de la Sala Tercera, del Tribunal Supremo, que derivan de supuestos de deudas fiscales, donde ante una defectuosa citación realizada, se llega a la conclusión de que eso no puede suponer la pérdida del beneficio de inventario por parte del interesado porque es competencia exclusiva del juez. Creo que se puede trazar un paralelismo en relación con el notario. El notario es el responsable de que se efectúen esas citaciones. Ahora bien, eso no quiere decir que el notario tenga que efectuar una labor de investigación exhaustiva acerca de cuáles sean los acreedores y legatarios existentes. Tendrá que actuar sobre la base de lo que le manifieste el propio interesado. Y la modalidad de citación y la práctica de la citación tendrá que ajustarse a lo que se dispone en la legislación notarial. Y tengan en cuenta que particularmente para los acreedores que sean desconocidos, se aluda a estas notificaciones en edictos municipales que tienen que estar durante un mes. Esto, la utilidad práctica que tiene es inexistente, ya se sabe, y es sorprendente que se haya mantenido tras la reforma de 2015, pero tengan en cuenta que la propia legislación notarial en este punto admite otras posibles formas de citación. De ahí que suele ser un mecanismo muy útil en la práctica el envío de un correo certificado con acuse de recibo. Es decir, todos los medios que se puedan poner por parte del notario de cara a que la citación sea lo más, digamos, fehaciente posible, pues supondrá garantizar que se lleve el expediente de beneficio inventario llegue a buen puerto. Y por último, 3 minutos para hacer una breve referencia a la propuesta de reforma sobre deudas de la herencia elaborada por la sección civil de la Comisión General de Codificación. Tengan en cuenta que una de las causas principales que justificaría esta reforma es el tema de las deudas ocultas. Hay una sentencia sobre la que se ha escrito mucho, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2021, donde aflora una deuda oculta, una reclamación de más de 1 billón de euros respecto de un heredero que acepta pura y simplemente, que además es extraño a la familia y que de repente ve cómo los sobrinos le reclaman una deuda que había sido reconocida en documento privado por parte de la causante. Es un caso con unos hechos muy enrevesados y excepcionales, porque se trata de una viuda a la que había sido atribuida toda la herencia del marido con usufructo con facultad de disposición y la nuda propiedad había sido dejada a los sobrinos. Esta mujer hace uso de esa facultad dispositiva y enajena una serie de inmuebles y se ve que le da cierto remordimiento de conciencia y les llega a reconocer la deuda por razón de esos bienes inmuebles que han sido enajenados y además se añade que actualizados al valor de mercado. Claro, esto supone la reclamación de una deuda millonaria a este pobre señor que desconocía la existencia de ese reconocimiento de deuda, que además solo se hallaba en poder de los sobrinos. Se llega a invocar la aceptación, digamos que se impugna la propia admisibilidad de la aceptación por error, por un error sustancial, y el Tribunal Supremo da la razón al heredero por entender que existe ese error sustancial o error determinante que anularía dicha aceptación. Claro, esto demuestra que es un problema, pero tengan en cuenta que casos de este tipo hay poquísimos. A mi juicio, es una situación de carácter excepcional y no es buen compañero que las situaciones excepcionales justifiquen reformas de calado integrales del conjunto del articulado del Código. Siendo ya así, la propuesta de reforma, voy a simplemente esbozar algunas de las cuestiones, digamos, sus líneas basilares. Se parte de un principio de responsabilidad que es limitado y cum viribus de la herencia, que va a imperar por defecto al aceptar la herencia. Se establece un orden muy claro de preferencia para el cobro sobre los bienes hereditarios. Se establece un principio, por tanto, de separación patrimonial automática y ex lege. Y además se impone la formalización de un inventario. Se impone la formalización de un inventario. Tengan en cuenta que el inventario, por mucho que queramos reivindicar una separación plena y automática de la responsabilidad, siempre va a aflorar, porque difícilmente se puede establecer una responsabilidad limitada si no tenemos claro cuál es el patrimonio sobre el que va a recaer dicha responsabilidad y cuáles van a ser las deudas que recaigan sobre ese patrimonio sujeto a dicha responsabilidad. El resultado práctico alcanzado, a mi juicio, al igual que sucede, por ejemplo, en el caso aragonés, es similar al que tenemos en nuestro ordenamiento. Podemos discutir acerca de la necesidad de flexibilizar los requisitos para que
el beneficio de inventario se instrumente, podemos discutir cuáles sean los plazos, podemos discutir acerca de esas cuestiones, pero la esencia del sistema, a mi juicio, desde un punto de vista práctico, va a seguir siendo la misma. Si queremos limitar, tenemos que formalizar un inventario, necesariamente. Y la preferencia que tengan los acreedores hereditarios sobre los bienes de la herencia es indubitada, y lo es al margen del régimen de responsabilidad que se asuma por parte del heredero. No les quiero robar más tiempo, me disculpan si he corrido un poco en la parte final de mi intervención y quedo a su disposición para las preguntas y cuestiones que deseen plantearme. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, que ha sido suficientemente detallada. Aquí, antes que nada, vamos a ver alguna pregunta que se ha planteado. Quiero demandar a una persona por incumplimiento de un contrato de arras. Vendedor de una finca por incumplimiento del contrato de arras, pero que acaba de fallecer. No conozco los datos de sus hijos y no sé si han aceptado o van a aceptar la herencia. ¿A quién tengo que demandar? ¿Debo instar diligencias preliminares para conocer los datos de los hijos y requerirles para que manifiesten si han aceptado la herencia? Yo creo que en supuestos como este, que son parecidos al que ya he planteado en relación con esta sentencia de reclamación de deudas de una comunidad de propietarios, para curarse en salud hay que dirigir la pretensión tanto a la herencia yacente como subsidiariamente a los herederos. Con eso tenemos las espaldas cubiertas porque en última instancia la propia herencia yacente debe responder. Y si vemos que no hay nadie que actúe como representante de dicha herencia yacente, pues a nivel judicial se tendrá que determinar la designación de un administrador. Muy bien. Vamos a ver. Otra cuestión. Aunque no sea merecedora de una reforma legal, ¿cree usted que se podría dar un alcance general a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo del 21 sobre la doctrina que recoge sobre el error del heredero en la prestación de su consentimiento, fundado en su ignorancia, determinante y excusable acerca de la existencia de la deuda? ¿O por el contrario, como dice la sentencia, se trata de un caso verdaderamente singular y, por tanto, dicha doctrina agota en dicho exclusivo supuesto el resuelto por la citada sentencia? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2021, como bien se apunta en la propia pregunta que se está formulando y he tratado de esbozar al final de forma muy sintética, lo que hace frente es a un supuesto de hecho especialmente singular. Es muy singular. De hecho, quizá el asesoramiento por parte del demandado no fue del todo adecuado. Yo creo que habría que haber atacado ese reconocimiento de deuda. Y si ese reconocimiento de deuda, digamos que reunía los requisitos necesarios para que fuera efectivamente válido, no se hizo. Se llega hasta ese punto y por razones de justicia material, pues se acude a esta vía de, bueno, error en la aceptación. Pero creo que es una vía muy peligrosa y que atenta frente al carácter irrevocable de la aceptación. Entonces, bueno, pues el sistema es el que es. Tengan en cuenta además que el principio de confusión patrimonial que a veces se denosta sigue siendo un principio básico en todas las reformas más recientes en materia sucesoria que se han implementado en los países de nuestro entorno. En Austria sigue siendo el caso, en Francia sigue siendo el caso, en Holanda, en el caso de Francia y concretamente de Austria, y particularmente en Francia, se hace mucho hincapié en que a través de la confusión patrimonial lo que tratamos es de equilibrar el poder absoluto ilimitado que tiene el heredero a la hora de administrar esos bienes de la herencia. Es como una contrapartida, un contrapeso, ¿no? Tengan presente que además nuestro sistema sucesorio es un sistema de pesos y contrapesos. Y cuidado con admitir o abrir la puerta a posibles excepciones a piezas básicas del sistema como es el propio carácter irrevocable de la aceptación. Pregunta también el mismo si solicitar o instar la declaración de deudos a intestatos supone la pérdida del beneficio de inventario por aceptación tácita, puesto que dice que hay jurisprudencia contradictoria, algunas sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, Soria y Alicante dicen que sí y dicen que no otras de Madrid, Pontevedra y Cádiz. Yo entiendo que es difícilmente sostenible que esas actuaciones se puedan circunscribir al 999.
De hecho, si fuera el caso, directamente estaríamos ante la esfera de uno de los supuestos de hecho que da lugar a que se inicie el cómputo de esos plazos tan perentorios. A mí me parece que es una postura rechazable. No entiendo que quepa identificar esas actuaciones, solicitud de una copia o la solicitud, en su caso, de la declaración de herederos intestato, como un supuesto de aceptación tácita. En el caso de que no se haya incluido una deuda en la aceptación de la herencia beneficio-inventario y se vaya a juicio por ello, ¿se pierde la condición del beneficio de inventario? Siempre que se pueda demostrar que se ha hecho de forma culpable, sí, si no, no. Ahí estamos ante digamos que se ha redactado ese inventario, se ha confeccionado de forma incompleta, pero si la omisión se puede deber a si yo he actuado de la forma más diligente posible, y tengan en cuenta que nuestro sistema jurídico, y yo lo sé bien por algunos familiares próximos que han solicitado acogerse a la segunda oportunidad, es muy difícil determinar cuáles son las deudas existentes. No hay un sistema unitario donde un registro de deudas, donde uno automáticamente se saca un extracto. En muchas ocasiones, el conocimiento o la labor de determinación de las deudas existentes es una labor ciertamente compleja, tediosa, por lo cual, si uno es capaz de demostrar que ha actuado con una diligencia media en atención a las circunstancias del caso, eso no va a dar lugar a la pérdida del beneficio de inventario. Otra cuestión. Tengo una herencia que ha sido aceptada tácitamente en base al requerimiento del artículo 1005. Aún no ha sido hecha la partición y algunos de los herederos han estado pagando los recibos del IBI, agua, etcétera, y además han pagado una deuda de suma, o sea, del correspondiente a recibos de IBI impagados y otros tributos. ¿Estos pagos se consideran deudas de la herencia? Si no lo son, ¿se puede reclamar el reembolso de estas cantidades a los herederos que no las han pagado? ¿Qué plazo tendríamos para reclamar? Son muchas preguntas, Delfín. Sí, ¿Podrías sí, repetirme? Porque como son muchas te digo. cuestiones las que se plantean. Lo primero, que ha sido aceptada tácitamente la herencia en base a un requerimiento del 1005. Aún no ha sido hecha la partición y Perdón, algunos de los herederos... pero ¿se ha aceptado de qué forma? Imagino que no es porque... Tácitamente, dice. Sí, Debe ser que no ha contestado. pero tácitamente, claro, es que si es tácitamente en virtud del ejercicio del 1005, si no ha habido un pronunciamiento expreso una vez que se ha interpelado, la aceptación es pura y simple. Correcto. Con lo cual, la responsabilidad es ilimitada y ahí ya todas las consideraciones posteriores sobran. Asume responsabilidad plena con sus propios fines personales y claro y ya todo lo demás me da igual. Si ha pagado de impuestos, si no los ha pagado, está claro que asumo la responsabilidad de carácter ilimitado. Claro. Cuando habla de solicitud de testamento de creación de herederos, ¿sería más bien la fecha de expedición de la copia o cierre del acta? En el caso de la solicitud, sería desde que se emite dicha solicitud. Después, claro, aquí hay que ver esto, digamos que el conocimiento de la condición de heredero en relación con el testamento, una vía posible desde un punto de vista práctica es la solicitud de la copia, pero también puede ser el hecho de que, si es que se puede llegar a demostrar, y la prueba ahí será difícil, que usted realmente conociera la existencia de ese testamento. Si se puede llegar a demostrar que se conocía, no se tiene por qué identificar necesariamente con la copia. En el caso del acta, pues una vez que se haya expedido dicho acta de declaración de herederos a intestato. Claro. Vamos a ver. Ahora veremos después esta. ¿Cabe la adjudicación de la herencia antes de pagar a acreedores y legatarios? Adjudicación de la herencia. Antes de pagar a acreedores y legatarios. Ahí hay que seguir escrupulosamente en el caso de la herencia beneficiaria, y aunque esto se incluye en sede de la herencia beneficiaria, se entiende que es algo predicable del conjunto de los fenómenos sucesorios, aunque estemos en el seno de la responsabilidad limitada, hay que seguir escrupulosamente el orden contemplado en el código, donde primero es necesario afrontar el pago de las deudas. O sea, que lo que se vaya a adjudicar en última instancia al heredero es una vez que se haya liquidado dicho patrimonio hereditario. ¿A quién demandar una deuda comunitaria en caso de fallecimiento del propietario soltero, sin hijos, renuncia de los herederos, estando el piso hipotecado sin que el banco haya iniciado ejecución de la misma? Hay renuncia de los herederos, en última instancia, pues heredará la administración
correspondiente y es un supuesto de aceptación ex lege, pero hasta que no se produzca ese momento, de nuevo, si lo que uno quiere es activar la posibilidad del cobro de esa deuda, lo mejor es realizar una demanda donde te interpongas la demanda, al igual que he dicho antes, en primer término la herencia yacente y en su caso a los herederos que resulten determinados. Y eso pues propiciará el nombramiento o designación de un administrador por parte del juez que pueda hacer frente al pago de esas deudas. ¿Es conveniente reservarse el derecho a deliberar antes de aceptar o no a beneficio de inventario? Yo entiendo que digamos que el ámbito en el que tiene especial sentido ejercitar el derecho de deliberar es como contestación al ejercicio de la interpellatio, o sea, la interpellatio in iure. ¿Por qué? Porque es ahí cuando se te ven acortados los plazos drásticamente y cómo puedes llegar a estirar esos plazos a través del ejercicio del derecho de deliberar. Claro. Aquí preguntan si las deudas por IBI, cuotas de comunidad, etcétera, son posteriores a la aceptación de la herencia y no se ha adjudicado. Obviamente son deudas. Evidentemente, son deudas que derivan, en este caso, de la titularidad de un bien. Habrá que ver en ese momento pues, quién sea el titular del mismo. Si son, obviamente, deudas que afloran con posterioridad, pues se imputan a la titularidad correspondiente. Es decir, si yo soy heredero, a partir del momento en que he aceptado y adquiero determinados bienes inmuebles, en ese momento esas deudas que se deriven de la misma, por mucho que sea un bien que traiga causa de la herencia, ya es mío. Y como bien mío que es, pues afronto el pago del mismo con mi propio patrimonio. Es decir, que esto ya estamos fuera de la esfera de una deuda de la herencia. Es una deuda que aflora por razón de la titularidad con posterioridad al momento del fallecimiento. Correcto. Buenas tardes. Si en una herencia aceptada de beneficio inventario hay un inmueble hipotecado y restan, por ejemplo, 20 años para la amortización del préstamo, ¿puede el propietario vender el inmueble sin el consentimiento del acreedor hipotecario? La cuestión la planteo por el primer párrafo del artículo 1026. Claro, en ese caso es lo que estábamos comentando en el supuesto al que hice referencia antes de la venta del bien hereditario. Si nos encontramos en una fase de tramitación del expediente de aceptación a beneficio de inventario, esa venta puede realizarse. Lo que ocurre es que si no cuentas con el consentimiento del acreedor, vas a perder la limitación de responsabilidad. Si pretendes acogerte al beneficio de inventario, necesariamente tienes que contar con el consentimiento del acreedor. O sea que puedes hacerlo, pero asumes como consecuencia la pérdida si no cuentas con el consentimiento del acreedor. Aquí hay una pregunta clave, que es ¿cómo se pueden conocer las deudas reales del causante? Bueno, desde el punto de vista práctico, una de las cosas que echamos de menos los notarios es la posibilidad de acceso al CIRBE, que luego es bastante complejo si hay que hacerlo a través de un heredero que todavía no ha aceptado, donde podríamos obtener del Banco de España tres cosas, no solo deudas y obligaciones, sino también las responsabilidades, que son aquellos supuestos donde el heredero es avalista, es decir, no es deudor, pero puede aparecer una deuda. Con ello estamos un poquito limitados. No obstante, también quisiera informar a la audiencia que tenemos en nuestro sistema la posibilidad de que una persona solicite todas las escrituras que ha firmado desde el año 2000 que tenemos informatizadas para localizar escrituras o pólizas que puedan contener deudas en cuanto se refiere al documento público. Es una manera de poderlo localizar. Luego, pues también, lógicamente, las publicaciones que se hacen o se deben de hacer, el Boletín Oficial del Estado. Algunos elementos que son fundamentales y que la gente a veces no cae. Es decir, si hay inmuebles, lo primero que hay que comprobar es que no hay deudas de IBI, es fácil obtenerlo, y que no hay deudas por razón de comunidad de propietarios, que también es relativamente fácil obtenerlo. Luego, al margen de eso, yo quería también, porque claro, siempre se está discutiendo del jus transmissionis. El jus transmissionis que jurisprudencialmente se ha acabado diciendo que realmente se hereda el primer causante. Esto siempre me ha causado un poco de perplejidad pensando en el acreedor. Es decir, si ha fallecido mi padre antes que mi abuelo, perdón, después que mi abuelo, sin haber aceptado
ni repudiado, yo debería tener derecho a aceptar la herencia de mi padre y renunciar a la de mi abuelo, porque si no tendría automáticamente que asumir las deudas que corresponderían a la herencia del abuelo. ¿Lo ves tú así también? Sí, yo creo que una de las consecuencias, digamos, lo que pasa es que, o sea, ya a mí la tesis de la sucesión directa del causante del 1006 me convence desde el punto de vista de lo que, desde el ámbito de la construcción teórica supone. Ciertamente, si finalmente ejercito ese ius delationis, positivamente de quién adquiero. Lo estoy adquiriendo directamente del causante. ¿Cuáles son los problemas que suscita esa tesis? Legitimarios y acreedores, fundamentalmente, ¿no? Claro. En qué posición se quedan, y de ahí que desde un punto de vista práctico la tesis de la doble transmisión pues fuera, digamos, más adecuada, ¿no? Aunque, bueno, asistí Empezó con por una razones tesis doctoral reciente sobre el tema, donde se defiende a ultranza y llevándolo hasta sus últimas consecuencias, la Sí, tesis de la sucesión directa, y estoy convencido a nivel teórico, pero sigue planteándome muchas dudas a nivel práctico. Claro. Arrancó básicamente desde una jurisprudencia fiscal, con lo cual se producían prescripciones, etcétera, pero luego también otra cosa que he omitido es que también es prudente consultar el registro público de situaciones concursales, que también es muy fácil de localizar y ahí se puede ver si existe algún procedimiento o declaración de situación concursal de alguna persona. Y luego otra cuestión también, ¿qué es lo que ocurre con las herencias transnacionales? Porque existe siempre el dilema de si la sucesión es universal o no. Yo siempre he pensado que si un señor hace un testamento, como a veces se hacen en España, para los bienes que hay en España, con todos mis respetos, creo que no puedo obviar la responsabilidad por las deudas que este señor pueda tener en el extranjero. Por eso digo que también hay que tener mucho cuidado con esa práctica de hacer un testamento para los bienes determinados que existen en un sitio como si no tuviera que integrarse en la masa y, lógicamente, en las responsabilidades de las deudas hereditarias en otros países, que puede perfectamente tenerlos en un ámbito como estamos nosotros en este país, con una cantidad ya de sucesiones transnacionales tremendas. Pues sí, muchas veces parece olvidarse la existencia del reglamento sucesorio, que Efectivamente. presenta extraordinarias consecuencias prácticas, ¿no? Desde el punto de vista de la determinación del régimen jurídico aplicable. En este punto, obviamente, también, ¿no? ¿Cuál es el régimen jurídico que se va a aplicar y, por tanto, el régimen que va a resultar aplicable a las deudas? Hablando de esa cuestión transnacional, también un apunte acerca del derecho inglés que he estudiado con mucho detenimiento. Tengan en cuenta que en la práctica todos estos procesos sucesorios que se tienen, que los probate que se llaman, en la práctica se hacen en muy pocas ocasiones, sobre todo para patrimonios hereditarios de cierta cuantía. En los que tienen una escasa cuantía, claro, como es muy costoso desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista temporal, pues de facto se toman los bienes del causante y nada, y se van pagando las deudas pues como van apareciendo. Es decir, que esto no es siempre un procedimiento que se lleve a cabo en todas y cada una de las sucesiones que se practican en Reino Unido. Y en Estados Unidos es exactamente el mismo caso. Sí, pero además es curioso que en el Reino Unido, si el causante tiene 10 millones de euros en España, les trae sin cuidado, pero si tiene 1 metro cuadrado de propiedad o de derecho dentro de las islas, reclaman de una manera contundente el probate y ejercitan ellos, siguen el procedimiento. Es chocante. Pero realmente nos lo encontramos muchas veces la dificultad de justificar o acreditar que ha habido o no un testamento cuando resulta que esa persona no tiene ninguna propiedad inmobiliaria en el Reino Unido. Es curioso. Aquí hay una última pregunta. Se me ha planteado un caso en que las posibles deudas se derivan de empresas del causante cuyas participaciones se incluyen en el inventario. ¿Cómo prever posibles responsabilidades cuando era el causante el administrador o socio único? Si se determina que son deudas personales, yo ahí me pierdo en lo que es la aplicación del régimen de responsabilidades del administrador en el ámbito societario,
pero si se determina que son deudas personales del causante, se van a acoger al mismo régimen que hemos venido analizando. Es decir, son deudas de la herencia. De ahí también la complejidad característica, y esto conecta también con una cuestión que he obviado por razones de tiempo, que es la posible intervención notarial acerca de la adopción de determinadas medidas que tengan que ver con la administración del caudal durante la tramitación del expediente. Claro, si uno acude al artículo 1020, se dice que durante la formación del inventario y hasta la aceptación de la herencia, a instancia de parte, el notario podrá adoptar provisiones necesarias para la administración y custodia de los bienes hereditarios con arreglo a lo que se prescribe en este código de la legislación notarial. Si uno lee el precepto, es evidente que es una posibilidad que solo tiene sentido, solo se va a aplicar para el derecho a deliberar, porque todavía no se ha aceptado, pero, a juicio de la mejor doctrina, cabe realizar una aplicación analógica de este precepto también en relación con la aceptación beneficiaria, porque habrá supuestos en los cuales sea aconsejable, incluso necesario, estoy pensando, por la pregunta que se me ha hecho, por la complejidad técnica que revista el propio patrimonio hereditario, la designación de un tercero como administrador, que esté especializado en las materias que sean. Bueno, eso se puede, yo entiendo que se podría hacer a instancia de parte, siempre que el notario así lo determine, también una vez que se haya aceptado. Claro. Aquí completaba la pregunta sobre la venta del bien hipotecado sin consentimiento del acreedor. Vamos a ver, hay que partir de un cierto error. Cualquier persona que sea propietaria de un bien hipotecado puede transmitirlo por cualquier tipo. Otra cosa es que no transmite la deuda sin consentimiento del acreedor. Porque dice aquí, entiendo que el propietario del inmueble hipotecado puede usarlo y disfrutarlo como dominus, pero no puede venderlo hasta que pasen 20 años y se haya amortizado completamente la deuda. No, eso no es así. Otra cosa, lo que estamos hablando es de que es el heredero. El heredero, el que quiere ver en esas situaciones si acepta beneficio de inventario y puede disponer de ello, que es lo que habíamos visto antes. Ese es un tema distinto a que el heredero tenga que estar 20 años o amortizar totalmente la deuda. No, no, lo puede vender en cualquier momento y puede haber un comprador que le pague bien cancelando la deuda o subrogándose. O sea que por esa parte no hay ningún tipo de problema. En el supuesto del artículo 1031, ¿quién solicita declaración de concurso de la herencia yacente? En el supuesto del 1031. Los gastos del inventario de demás actuaciones. No, perdón, aquí. Tengo el Código Civil por delante. No alcanzando los bienes hereditarios para el pago de las deudas ilegales, el administrador dará cuenta de su administración a los acreedores y legatarios que no hubiesen cobrado por completo y será responsable de los perjuicios causados a la herencia por culpa o negligencia suya. No llego a entender la conexión entre esto y el concurso. Sobre el concurso, que también por razones de tiempo es algo sobre lo que podríamos dedicar toda una sesión monográfica, tengan en cuenta que la legislación concursal supedita la posibilidad del concurso de la herencia a que haya sido aceptada a beneficio de inventario, y esta precisamente es una de las cuestiones que se propone reformar en la propuesta de reforma elaborada por la sección civil y se ha criticado por parte de autorizadas voces doctrinales, porque es tanto como supeditar la posible solicitud del concurso de la herencia a cargo de los acreedores a la decisión que haya adoptado el heredero. Y usted, al margen de cuál sea el régimen de responsabilidad asumido por el heredero, el acreedor tendrá la posibilidad de solicitar el concurso si se dan los elementos objetivos para que pueda llegar a tener lugar. He preguntado a varios operadores jurídicos acerca de los concursos de la herencia de los que han conocido y, bueno, si el beneficio de inventario se practica poco, ya el concurso de la herencia parece ser una reliquia, ¿no? A pesar de que en una de las últimas reformas concursales se tocó y se dejó una sección específica, pero la realidad es que está mal regulado, y en otros ordenamientos de nuestro entorno, por ejemplo en Alemania, donde hay un sistema de responsabilidad ilimitado, donde la limitación está sujeta a unas formalidades que son, si a nosotros nos parecen excesivas en el Código Civil español, pues en su caso es que a través de una intervención preceptiva judicial de la herencia, y allí en la legislación concursal no se supedita en ningún caso la posible solicitud de concurso de la herencia a cargo del acreedor a cómo haya sido el régimen de responsabilidad asumido por los herederos. Aquí comentan, se ha dicho que los herederos, mientras exista la situación de herencia yacente, pueden vender parte de la herencia sin haber heredado previamente. Si esto es así, ¿cómo se haría? No. Vamos a ver, yo he dicho que una vez que hayamos aceptado, por tanto, ya tengo un heredero, y hasta que se concluya la tramitación del expediente,
la herencia se encuentra en situación de administración, lo cual no excluye que sea pleno titular de esas relaciones jurídicas, al igual que el heredero que acepta pura y simplemente. Y durante esa fase de tramitación de la herencia, conforme a lo que se dispone en el Código Civil, la venta de la herencia, si se hace de forma unilateral y sin el concurso del resto de los interesados, acarrea la pérdida del beneficio de inventario. Por eso he hecho hincapié, lo cual no quiere decir que no pueda vender. Es decir, que no estamos ante una prohibición de disponer que si eso llega, en su caso, a calificarse por parte de un registrador, se diga, no, aquí no hay posibilidad de que se efectúe la transmisión jurídico real en la medida en que hay una prohibición dispositiva. No existe prohibición dispositiva, pero sí una consecuencia en el contexto, en el seno del régimen de responsabilidad asumido por el heredero. Pero ya hay heredero, ya ha aceptado. Hay heredero que ha aceptado. O sea, esa delimitación, he hecho mucho hincapié en ello porque hay mucha confusión al respecto por esa regulación conjunta, con el derecho de deliberar, aún no soy heredero y lo que tengo es la herencia yacente, y una vez que hablo de la aceptación del beneficio de inventario, como su propio nombre indica, hay aceptación, ya he asumido la condición de heredero. Sí. Cuando tienen dudas, yo desde el punto de vista práctico les voy a decir, en primer lugar, les hago saber que tienen 30 años para aceptar o renunciar, a menos que se les intime a través del MiFID V. Porque muchas veces han venido con dudas, pero bueno, usted sabe lo que debe, pues debe tanto. Pues mire usted, que es un inmueble, vaya usted a esa inmobiliaria, no haga usted ninguna documentación, si esa inmobiliaria encuentra un comprador que le sirve a usted para pagar la deuda y cobrar algo más, pues viene y se hace el mismo día las dos escrituras, la aceptación de herencia y la venta. En segundo lugar, la aceptación del beneficio de inventario yo la explico diciendo que se acepta ya la herencia, pero lo que se hace es un inventario para decirle a los acreedores, cóbrense ustedes con esto, que he detectado yo que tengo. O sea, que es una manera de facilitar a los acreedores para que sepan cuál es el caudal hereditario disponible sobre el que se pueden dirigir. No es que se acepte, como dices, que mucha gente piensa, no acepta porque vamos a hacer un inventario y a ver si el pasivo y el activo me compensan o no me compensan. Esto no, esto es el derecho de deliberar. De deliberar, totalmente. No, y el tema de la venta, lo que sí plantea a veces en la práctica es cierto bloqueo a la posibilidad de que se efectúe una liquidación lo antes posible de alguna de las deudas existentes, ¿no? Me comentaba un oficial de notarías que a veces lo que se realiza son un contrato de arras. Correcto. Tiene un determinado dinero, con eso ya extinguimos algunas de las deudas, nos quedamos solo con las principales y los posibles acreedores que podamos poner objeciones o dar un poquito más la lata, pues bueno, los quitamos del medio a través de ese dinero que se ha obtenido a través de las arras y ya a posteriori pues se celebrará la venta correspondiente. Es una forma de sortear esta imposibilidad de venta de forma unilateral sin el concurso de todos los interesados. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria está exigiendo a varias comunidades aportación de escritura de aceptación de la herencia para proporcionar a los herederos información de las deudas existentes amparándose en la protección de datos y no considerando suficiente que se acredite la condición de heredero, con testamento o creación de herederos, última voluntades, etc. Yo creo que esto es un error, como también están haciéndolo los bancos, porque la persona, el heredero tiene derecho precisamente por esto a hacerlo. Otra cosa es que en la práctica se esté alegando protección de datos para algo que no tiene sentido, porque tiene precisamente una finalidad prevista por la ley. Totalmente. Hay una base de legitimación que ampara tremenda el tratamiento. Pero bueno. Efectivamente. En el CIRBE parece que no aparecen todas las deudas. Es posible, pero normalmente todas las entidades bancarias, todas ese tipo de deudas sí que están obligados a comunicarlo los bancos y evidentemente debe reflejar la realidad. Lo que ocurre es que lo que no aparecen son todas las deudas. Aparecen a veces responsabilidades, que no quiere decir que sea una deuda. Es decir, yo he avalado a un señor por 300.000 euros y eso aparece ahí y no lo debo. Eso es para el supuesto de que ese señor no pague. Sí, al final el CIRBE es un sistema de información crediticia de carácter público que sirve, entre otras cosas, para realizar una evaluación de solvencia cuando se solicita el acceso al crédito. Hay sistemas también de información crediticia de carácter privado, tipo ASNEF, que son entidades que a todos nos suenan, los denominados ficheros de morosos, y también cabe solicitar, demostrando un interés legítimo, información a esos ficheros de información crediticia de carácter privado. Claro. ¿Cómo afecta la aparición de deudas sobrevenidas después de haberse adjudicado los bienes tras pagar a los acreedores conocidos y legatarios? Bueno, el tema de las deudas ocultas, de nuevo, dependerá del régimen de responsabilidad
que se hubiera asumido. Y una de las cuestiones principales que plantea la aparición de esas deudas sobrevenidas es precisamente el hecho de que se hubiera asumido una responsabilidad con carácter ilimitado. Si se ha asumido una responsabilidad con carácter ilimitado, es evidente que se va a tener que pagar, también con el propio patrimonio personal, a esas deudas. Se va a tener que hacer frente al pago de las deudas. Y en el caso de que se hubiera limitado la responsabilidad, pues tengo que encontrar el precepto. Hay un precepto que dice específicamente que antes de proceder a la reducción de los legados, antes hay que ver si hay que atacar los bienes que se hubiera recibido por herencia. Aquí la cuestión de las deudas ocultas es una cuestión que quizá merecería una respuesta legislativa específica. Sí, pero no es fácil, ¿eh? En Francia lo han hecho y suscita muchísimas dudas interpretativas. Otra posibilidad sería una suerte de liquidación, vencimiento anticipado al modo concursal de todas las deudas existentes. Pero bueno, ¿y qué plazo? Yo creo que la clave desde el punto de vista de la seguridad jurídica quizás sería el realizar un llamamiento público a través de un cauce recognoscible a los acreedores existentes, que sirviera de garantía suficiente para que los acreedores supieran, oye, mira, que es que aquí está habiendo un llamamiento, y establecer unos plazos quizá para el ejercicio de esas reclamaciones, ¿no? Pero bueno, ya digo que no es una cuestión que tenga una respuesta fácil, si bien en la medida en que son supuestos, a mi juicio, al menos por la jurisprudencia que he podido manejar, que tampoco es que sean muy frecuentes en la práctica, que eso justifique una reforma integral del sistema, a mí me suscita bastantes dudas. La cláusula de cierre del 2016, de los 30 años, ¿se contaría desde el fallecimiento del causante? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, en el caso del artículo 1016, que es la cláusula de cierre, donde ni, como he dicho antes, ni tiene en su poder la herencia, ni siquiera aún ha efectuado su aceptación, pues estamos en el plazo genérico de los 30 años para ejercer la acción de petición de herencia a contar desde la apertura de la sucesión. En las herencias transnacionales con aplicación de ley de sucesiones extranjeras, donde no es preciso aceptación de la herencia, ya que se deviene heredero por el transcurso del plazo para renunciar, entiendo que no se puede aceptar la herencia a beneficio de inventarios si ha transcurrido el plazo para renunciar. Bueno, esas serían las transnacionales que estuvieran sujetas por una legislación extranjera y se tendrán que ejecutar allí, porque toda persona residente con el Reglamento Sucesorio Europeo y que tenga su mayor relación o vinculación en los últimos años con el país de residencia, se aplicará en principio la ley española. Como ley de la sucesión. Les pongo, como ha hecho referencia a sistemas de aceptación automática, el sistema paradigmático de aceptación automática es el alemán. Bueno, en Alemania, aunque hay una aceptación automática, no hay que aceptar expresamente. Primero, como creo que se ha dicho en la pregunta, eso no quiere decir que no quepa repudiar, se puede hacer. Y el régimen de responsabilidad que opera por defecto es un régimen de responsabilidad con carácter ilimitado. Y la limitación solo puede tener lugar a través de la solicitud de la administración judicial de la herencia o administración concursal de la herencia, en función de que se trate de una herencia deficitaria o no. Mecanismos, por otra parte, que se emplean con muy poca frecuencia en la práctica. ¿Por qué? Porque son muy costosos, porque llevan mucho tiempo, porque supone acudir a la vía judicial. ¿Y qué es lo que suele suceder? Bueno, pues que si hay dudas, repudiación. Por otra parte, lo que sucede en muchas ocasiones aquí en la práctica, como creo que he tratado de demostrar con las estadísticas. Sí. Para la formación de inventario es necesario aportar certificaciones catastrales de los bienes o con nota simple será suficiente. Vamos a ver, para el inventario bastaría con una nota simple del registro de la propiedad. Lo que habría que ver es la certificación o justificante de los pagos que afectan al inmueble, que básicamente son dos. Los IBIs, o sea, el impuesto de bienes inmuebles y la tasa de basuras, y las deudas a la comunidad de propietarios. Esas son las dos deudas que pueden afectar al inmueble y que pueden localizarse de forma objetiva. ¿Hay alguna manera de rastrear por parte de los herederos que no han aceptado todavía la herencia yacente si se ha recibido una demanda o reclamación contra la herencia yacente para poder personarse en defensa de la misma? Me imagino que, claro, tratándose de una reclamación que se haya realizado contra la herencia yacente, si están identificados al menos los llamados, pues yo me pierdo en temas procesales porque no me dedico a la práctica, pero
por lógica entiendo que son los representantes naturales de esa herencia yacente y habrán recibido alguna notificación sobre el particular. Aquí se No refiere sabría decirles porque no, ya les digo, no. Si los herederos que no han aceptado, averiguar si se ha recibido una demanda o reclamación contra la herencia yacente. Sí. Claro, es complejo. Mm. Es complejo. Bueno, pues creo que es todo. Pues muchísimas gracias y felicitaciones que se repiten aquí reiteradamente por lo interesante de la exposición. Y sin nada más. Muchísimas gracias a todos y nada, me pueden buscar por Google, me queda a su disposición a través de correo electrónico si hay alguna otra cuestión que haya quedado en el tintero. Esto es peligroso decirlo en público frente a tantos asistentes, pero bueno, no. Darte la enhorabuena, Juan Pablo, porque ha sido una magnífica ponencia, porque creo que es de las sesiones que más preguntas nos han llegado vía chat. Delfín, yo ahora mismo no recuerdo ninguna, excepto las de contenido fiscal, y eso demuestra el interés por el tema y también demuestra, y nos están llegando también las opiniones en ese sentido de que ha sido una ponencia muy ilustrativa y por eso la enhorabuena. También agradecerte a Delfín el haber moderado esta segunda parte intensa del aula abierta de hoy y agradecer también la presencia con nosotros de Esther Algarra Prats, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Ya nada más y emplazaros ya para el 10 de marzo, donde tendremos una ponencia sobre fiscalidad autonómica, concretamente sobre los tributos cedidos a cargo de doña Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria Valenciana. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.